Versículo del día de hoy, Mateo capítulo 22, versículo 13, dice: Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Suena terrible, ¿no? Suena terrible lo que dice este versículo porque está hablando de personas que, queriendo entrar a las bodas, no están vestidos con vestido de boda. Eso lo dice más exactamente el versículo anterior. De este versículo 13 está hablando el resultado de no estar vestido con vestido de boda. Una persona puede entrar al reino de los cielos de cualquier manera. No. Hay una sola forma de que las personas puedan entrar al reino de los cielos. Aquí en ese capítulo 22 Jesús está diciendo, al principio cuando miramos los primeros versículos, dice: el reino de los cielos es semejante, y empieza a contar sobre las bodas. ¿Quién puede entrar a las bodas? Primero que todo, habían personas que eran convidadas, pero esas personas que eran convidadas no quisieron entrar. ¿Por qué? Esas personas tenían cosas que hacer. Esas personas tenían, unos su labranza, otros tenían sus negocios, o tenían diferentes asuntos. Pero aquí, ¿quiénes pudieron entrar? Todos los que estaban desocupados. Eso está en el capítulo 22. Pero cuando miramos el capítulo 20 aparece una parábola muy semejante, pero ahí es cuando Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un señor padre de familia que salió a contratar, que contrató obreros para su viña. Y salió a la hora primera, luego salió a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora undécima. Pero en este capítulo aparece, es muy parecido, el reino de los cielos es semejante, y ya aquí está hablando de las bodas. Entonces en las bodas hay personas que fueron convidadas, ¿no? Pero esas personas igual estaban ocupadas. Como estaban ocupadas, ¿a quiénes pudieron entrar? Todos los que encontrara al final de los caminos. Todo eso tiene un significado. Pero todos los que encontraba de esa manera, ellos podían entrar a las bodas. Y las bodas fueron llenas. Pero hubo alguien que no estaba vestido de boda. Y a esa persona que no estaba vestido de boda, ahí es cuando se le dice lo que está en el versículo que consideramos el día de hoy. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el versículo 13: Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde nombra las tinieblas? En este versículo, ¿dónde se nombran las tinieblas? Afuera, las tinieblas de afuera. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que hay? Luz. Él es la luz. Entonces, ¿qué es lo que hay afuera? Tinieblas. Si donde está Dios está la luz, fuera de Dios, ¿qué hay? Las tinieblas. ¿Dónde estaban? Cuando fueron convidados, ¿dónde estaban? Afuera. Iban por sus caminos. Iban por los caminos, se refiere al camino de las personas. Algunos estaban al final de su camino. Entonces las bodas fueron llenas de personas que iban en sus caminos. ¿Qué había allá? Tinieblas. Por eso, ¿qué era? Afuera. Esa es la parte de afuera. ¿Y qué es lo que hay afuera? Tinieblas. Pero cuando llegaron a las bodas, llegaron donde está la luz. Por eso aquí dice: atadle de pies y manos y echarles ¿a dónde? Afuera. ¿Afuera qué hay? Tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas no se dan cuenta, aún viviendo una vida, por decirlo de alguna manera, normal, levantándose juiciosos, madrugando, yéndose a sus trabajos. Las personas piensan: no están en las tinieblas. Pero quien no está en Dios está en las tinieblas. ¿Eso es algo que uno puede entender? No. Cuando en Adán todo el mundo quedó muerto, ¿las personas pueden entender que están muertas? Tampoco. ¿Las personas cómo se ven? Vivas. ¿Adán se vio muerto? No, pero Dios le dijo: ciertamente morirás. ¿Quedó en la luz? No, quedó en las tinieblas. Aún estando cerca presencialmente, pero estaba muerto. Ya estaba en las tinieblas. Fuera de la vida, ¿qué es lo que hay? Muerte. Fuera de la luz, ¿qué es lo que hay? Tinieblas. Esto casi no se enseña. Este es un punto muy importante en la relación con Dios. Todo el mundo cree tener relación con Dios, pero
Acá podemos ver, no todo el mundo tiene una relación con Dios. Verdaderamente la relación con Dios es con la palabra de Dios. Porque ese es el capítulo 22 de Mateo, pero en el capítulo 20 se habla de quiénes fueron los que entraron a trabajar, en ese caso a la viña, entraron los desocupados. Aquí, en el capítulo 22, vemos algo similar. ¿Qué personas no pudieron entrar? Las personas que tenían sus cosas, personas que estaban ocupadas, tenían su forma, su camino. ¿Podían entrar? No pudieron entrar. ¿Quiénes pudieron entrar? Dice las personas que estaban así también desocupadas. Aunque aquí no aparece la palabra desocupada, sino aquí aparece los que estaban en sus caminos. Pero los otros que estaban ocupados tenían quehaceres, tenían sus negocios, sus asuntos. Esas personas pudieron entrar a las bodas, no pudieron entrar a las bodas. Las bodas está hablando el reino de los cielos. ¿Y por qué dice que no estaba vestido de boda? Aquí viene lo más importante ya para finalizar. ¿Cuál es ese vestido de boda? No sé si se acuerdan, en Génesis capítulo 3, el ser humano en el momento que murió, él no se vio muerto. Igual que ahora, las personas no se ven muertas. En el momento que el ser humano quedó muerto, ¿él qué hizo para solucionar ese problema? Él lo que hizo fue un delantal con hojas de higuera. Él se vio fue desnudo, pero eso que él estaba viendo como desnudez, él quedó muerto. ¿Qué hizo él para solucionar esa desnudez? Esa muerte, él lo que hizo fue delantal con hojas de higuera. Es ridículo pensar, y se imagina uno un delantal hecho con hojas de árbol. Eso representa la obra del ser humano, el estar ocupado en sus asuntos, en sus cosas. La obra del ser humano no le justifica. Pero cuando llegamos, eso está en Génesis 3, al principio, versículo 7. Pero cuando miramos el versículo 21, 3 veces 7, el versículo 21 de Génesis 3, ahí dice, Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Ese vestido que hizo Dios, ese que representa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean túnicas de pieles, hubo un sacrificio, tuvo que haber muerte, derramamiento de sangre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia que nos vistamos, nos revistamos, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, se refiere precisamente a la obra que Él hizo. Estar revestidos con esa túnica de pieles, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, representa el sacrificio que Él hizo. Como dice Hebreos 10:10, en la ofrenda, en el sacrificio que Él hizo, nos santificó. Cuando una persona no logra tener estas vestiduras, ¿qué dice Hebreos 10:26? Cuando dice si pecaremos voluntariamente. Ahí más adelante dice, el que pisoteare la sangre de Cristo, la sangre en la cual, la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto, en la cual fuimos santificados. Tener una vestidura diferente a la de nuestro Señor Jesucristo es tener su propia obra. Las personas en las diferentes religiones no tienen la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, la vestidura de boda, sino tienen su propia vestidura. Tienen sus ayunos, sus diezmadas, sus ofrendadas, su esfuerzo, su dedicación. Tienen ese tipo de obras. Esas personas pueden entrar a las bodas. Esa vestidura humana, las obras del ser humano, son esa vestidura que hace digna a una persona de ir a las tinieblas, de volver a las tinieblas de afuera. Y dice, allí será el lloro, el crujir de dientes. Espero, meditando sobre este versículo que hemos considerado el día de hoy, tú tengas las vestiduras verdaderas. No es por positivismo, no es por decir, yo sé que las tengo. No es así, no es de esa manera. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedes tener fe? Únicamente escuchando la palabra, no dicha por cualquier líder, pastor, que se haga llamar pastor o que la gente lo llame pastor, pero que esa persona no haya sido llamada por Dios. El que está en las obras, ¿cómo te puede transmitir a ti la gracia? Si está bajo la ley, te va a transmitir a ti ley. Aunque todo el mundo dice que está en la gracia, no por decir que está en la gracia, se está en la gracia. Bueno, mira el material que tenemos acá. Aquí te podrás sorprender, porque lo que vas a encontrar acá no se enseña en las que se conocen como iglesias, pero es la verdad. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas
están caminando, creyendo que están caminando con Dios, pero están caminando su propia vida, su propio camino. Están realmente todavía en las obras. Y como dice la palabra, eso es estar en las tinieblas. Las personas piensan que las tinieblas únicamente como las películas nos muestran, pero cuando el ser humano deje este cuerpo, se podrá dar cuenta que estaba en las tinieblas el que no alcance a pasar a la luz. Y no en vano en la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Personas que se creen muy buenas, muy correctas porque van a una iglesia, porque cantan canciones lindas, porque tienen buenas intenciones, no se dan cuenta que están en las tinieblas. Permite, Padre, que las personas que están escuchando en vivo y lo van a escuchar en repetición, también algunos que van a escuchar en repetición, permite, Padre, que puedan, meditando sobre esta palabra, no seguir caminando su propio camino, sino que lleguen a ser dignos de estar en las bodas. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.